¿Cómo es la vida de una mamá emprendedora migrante? ¿Se puede vivir de tener un negocio digital? Hoy conoceremos la historia de Taimi, una mamá emprendedora que, a pesar de sus circunstancias, no se ha rendido y hoy nos deja un mensaje muy importante. Muy buenos días, Taimi. ¿Cómo estás? Hola, buen día Jenny, ¿qué tal estás? Muy bien, encantada de estar hoy aquí contigo grabando este episodio de cosas que nos pasan a las madres emprendedoras y deseosa de escuchar tu historia como mamá emprendedora. ¿Qué nos podrías decir de ti? ¿Cómo has comenzado en este mundo del emprendimiento? Bueno Jenny, para ponerte un así, para poner a todo el mundo así un poquito en contexto, comentarle un poquito de mi vida, ¿no? Yo soy cubana y durante aproximadamente 7 años trabajé como odontóloga en Cuba, ¿no? En mi consulta. Lo único que por la situación tanto económica como, ya sabes, como social que hay en Cuba, y decidimos emigrar a España y ya llevo 5 años viviendo en Madrid, España, con mi hijo y mi esposo. Y bueno, todo esto del emprendimiento surge cuando vuelvo a ser madre. Creo que ese fue el motivo por el cual empezamos con todo este rollito de por qué emprender. Y más que nada era por el tema de cómo conciliar mi vida familiar con la laboral, porque con el trabajo que yo tenía no me lo permitía. Y más que nada era cuando vienes así, estás en un país tú sola, no tienes red de apoyo, que fue mi caso, y me angustiaba mucho el pensar, madre mía, ¿qué me hago con Sophie? Porque es verdad que en Cuba tuve a mi familia que me ayudó muchísimo con Cristian, con el mayor, pero al estar aquí sola en España era como una incertidumbre de que qué me hago con Sofi, no tengo quien me ayude, tengo que llevarla a la guardia súper pequeñita y bueno, realmente ese fue mi motor impulsor, eso fue lo que me llevó a qué hago con mi vida. Y bueno, durante unos meses, ¿no? Estuve yo buscando por internet qué hago, buscando, tratando de buscar ofertas de trabajo que pudiera trabajar desde casa, pero es muy difícil, ¿sabes? Y más que nada porque yo siempre he tratado de buscar una jornada parcial que aunque monetariamente me perjudica porque gano menos, pero tener ese tiempito para estar con mis hijos, ¿no? Cuando ellos salgan del cole, poder atenderlo, ayudarlo con los deberes o qué sé yo, pasar tiempo con ellos, pero era casi imposible. Y ya cuando llega el momento este de yo incorporarme a trabajar y llevar a Sofía a la guardia, me puse a pensar qué hago con mi vida y era como muy angustiante, ¿no? Y bueno, buscando por internet encontré una formación donde te enseñaban herramientas digitales, mami digitales, y nada, decidí emprenderme. Bueno, al principio con mucho miedo, ¿sabes? Porque, ¿qué hago? Yo nunca, es verdad que en Cuba yo fui a la universidad, pero hay mucho atraso con el sentido de la tecnología. Bueno, había mucho atraso. Es decir, tocar ordenador y estas cosas para mí era como algo nuevo. Y bueno, nada, ahí comienza, como digo yo, mi historia de reinvención, cuando ya comienzo a formarme digitalmente, ¿no? A conocer herramientas digitales, a utilizar todo el entorno este de Google, el Internet. Y bueno, aprendí muchas habilidades que yo realmente no tenía. Pero es verdad que cuando ya tú haces la formación, sí, tienes los conocimientos, pero todavía dar el salto ese, es decir, al mundo del emprendimiento va más allá, ¿sabes? Y es verdad que en los primeros meses me sentí muy perdida porque no sabía cómo hacerlo, ¿sabes? No sabía cómo llegar a ese cliente. Y fue entonces cuando trabajando en LinkedIn, que se ha convertido en mi red social favorita, te conocí, ¿no? Conocí a Flexmon y fue como un match, como que un amor a primera vista, porque digo, madre mía, es que tu historia tenía tanto que ver con la mía que me sentí súper identificada. Y bueno, recuerdo que a raíz de ahí fue que empezamos a colaborar, a trabajar juntas y nada, es verdad que los primeros momentos ya, bueno, tú lo sabes, son súper difíciles porque es verdad que te sientes agobiada, no sabes cómo empezar, no tienes muchas ganas, ¿no? Y más que nada porque aparte de que el factor tiempo, yo siempre lo digo, el factor tiempo es súper complicado porque cuando trabajas es decir, por cuenta ajena, muchas veces no dispones del tiempo que tú quieres para tú emplear en tu negocio, ¿no? En tu hacerlo desarrollarse. Pero bueno, algo que sí aprendí muchísimo de ti es que cuando uno quiere algo, ¿no? Y se lo propone, el tiempo tienes que buscarlo, ¿sabes? Como tú bien me dices, a la hora que se duerme la peque o en primera hora de la mañana, como te venga mejor, pero uno tiene que decidir, ¿no? Que tú quieres echarle ganas a este negocio y que quieres que te dé resultados, porque al final para eso tú estás emprendiendo, ¿no?
En primer lugar, en mi caso, siempre lo digo, por conciliar mi vida familiar con la laboral y en segundo lugar, porque te da mucha libertad. Es verdad que todo el tema del emprendimiento tiene sus puntos buenos y sus puntos no tan buenos, ¿no? Hay que ser sincero, porque lleva mucho trabajo y lleva mucha responsabilidad. Pero como yo siempre digo, el que ahora mismo me llamen de la guardia de Sofi, mira que Sofi está con fiebre y yo pueda pagar mi ordenador o darle pause y bajar a buscar a mi hija sin tener que sentirme agobiada, ¿sabes? De que tengo que pedirle permiso a mi jefe para salir a buscar a mi hija, pues ya te digo que no tiene precio, que ya vale todo el sacrificio que tú puedas emplear, ¿vale? Y más que nada eso, yo estoy súper contenta porque creo que me falta muchísimo, ¿no? Porque como siempre hablamos, no quiero ponerme un techo de cuánto voy a ganar y tal igual, pero el ya yo tener mis clientes y el decir, ¿no? Que económicamente puedo vivir de eso, ¿sabes? A pesar de que ya te digo que quisiera un poquito más, pero este inicio que he logrado ya de tener mis clientes y poder decir, bueno, me organizo y en estas 2, 3 horas hago mi trabajo y el tiempo de más lo tengo libre, qué sé yo, para lo que sea, ya te digo que no tiene precio. Y bueno, lo que tú decías, los primeros meses es súper complicado. Tú sientes que no vales para esto. Creo que una cosa que nos pasa mucho es el síndrome del impostor, el que, madre mía, yo no puedo, no soy capaz, no tengo ganas, no me apetece, uff, qué pereza ponerme al ordenador, ¿sabes? Pero cuando ya tú, es como lo que yo siempre digo, es el cambio de mentalidad, ¿sabes? El que tú digas, bueno, yo quiero esto, yo voy a luchar por esto y yo lo voy a lograr. Y yo creo que ahí es cuando ya tú empiezas a ver que tu negocio va, como digo yo, viento en popa. Cuando ya tú interiormente o mentalmente, qué sé yo, decides que es tu prioridad y que tienes que echarle ganas y que tienes que hacer todo lo que sea posible porque eso funcione. Y yo le digo, madre mía, si yo fui a la universidad en Cuba, hice una carrera de 5 años, hice una especialidad, ¿cómo no voy a lograr sacar adelante un emprendimiento? Sí, pero eso sí, tengo que proponérmelo yo y tengo que echarle ganas yo porque nadie va a venir por mí a hacerme mi trabajo, ¿vale? Y bueno, más o menos ahí ha sido un poquito mi proceso, ¿vale? Pero más que nada contarle a las chicas, ¿no? Que contar con tu ayuda también ha sido de mucho valor porque me ayudaste en ese momento cuando muchas veces yo misma creí en mí, tú siempre me diste, sí, Taimi, tú puedes, vamos que lo vas a lograr, vamos a conectarnos a la hora que tú quieras, ¿sabes? Y como que ese impulso que tú siempre estuviste ahí acompañándome me ayudó muchísimo, ¿no? Y bueno, que le digo a las chicas, ¿no? Que a lo mejor exactamente, la time media hace un año ya no es la de ahora, ¿sabes? Y entonces le digo, no pierdan la esperanza, sigan ahí porque lo van a lograr también. Yo también estuve en ese momento en el que yo pensé que no lo iba a lograr, pero no, si tú te lo propones, eres capaz. Así sea de poquito en poquito, porque es verdad que hay cosas, como lo digo yo, mi proceso ha sido un proceso súper lento, más que nada porque no tenía mucho tiempo y porque mi mentalidad necesitaba cambiarla un poco, ¿sabes? Necesitaba entender que para que mi negocio funcionase, independientemente de que Jenny y Flexmo me ofreciera ayuda, que Mami Digitales me dio una herramienta, yo tenía que yo interiorizar eso y poner yo ganas, porque si yo no lo hacía, nadie iba a venir a hacerlo por mí, ¿sabes? Y bueno, Jenny, súper contenta. Sé que me falta muchísimo todavía porque tengo muchos proyectos que quiero desarrollar, pero que estoy muy contenta, ¿vale? Con lo que he logrado hasta ahora y con lo que voy a seguir construyendo. Wow, tu historia, Taimí, aparte de ser súper inspiradora, es de esas historias que tienen un poco de todo, ¿no? Empiezas como en lo más bajo, no creyendo en ti, con dolor, buscando una salida, buscando una solución, y al final termina con un final feliz, con tus clientes, súper motivada, mucho más centrada, sabiendo dónde quieres llegar. Has dicho cosas súper interesantes, ¿no? Has dicho cosas de, por ejemplo, una cosa que nos sentimos muy identificadas las madres emprendedoras es que necesitamos tribu, necesitamos acompañamiento para la maternidad, también para el emprendimiento, pero también para la maternidad, ¿no? ¿Y qué sucede cuando no tenemos ese acompañamiento? ¿Qué sucede cuando vivimos lejos de las familias, ¿no? Eso es algo que tú y yo compartimos. Yo durante un tiempo he estado viviendo lejos de mi familia y a mí me pasaba exactamente lo mismo que a ti. No tenía tribu, no tenía red, no tenía con quién dejar a mi hijo. ¿No? Y si tenía un problema y tenía que salir corriendo, pues tenía que salir con mi hijo bajo el brazo porque ¿qué me hago con todo esto, ¿no? Y también es el motivo, ¿no? Muchas veces, desgraciadamente, las madres emprendemos, y digo desgraciadamente porque no tenemos soporte ni sistemas, ¿no? Y emprendemos para poder conciliar, porque el sistema en el cual estamos no nos permite otras opciones y tenemos que buscarnos la vida nosotras. ¿Tú cómo lo ves esto? ¿Esto lo ves con compañeras tuyas, con amigas? ¿Cómo ves que el sistema aquí actualmente no te permita
trabajar y vivir y ganar dinero y estar bien, estar equilibrada y poder conciliar tu vida familiar y profesional. Sí, Jenny, es un tema que aunque a lo mejor quizás no se aborde como quisiéramos, porque ya sí hay muchas personas que están tratando de abordar el tema este, hay un factor que también de cierta forma nos perjudica, es el ser mujer, hay que decirlo tal cual. Porque, por ejemplo, a lo mejor nosotras las mujeres no entiendo por qué cuando llega la maternidad, de cierta forma nos perjudica más a nosotras que a los hombres. Hay que ser sinceras. En mi caso, fue una decisión que tomamos ambos. Mi marido trabaja jornada completa y yo media jornada para encargarme de los hijos, ¿vale? Es verdad que fue una decisión que tomamos ambos porque yo también lo quise así, pero es una realidad que nos pasa a todas. Cuando llega la maternidad tenemos que interrumpir lo que queramos hacer, ¿sabes? Ya sea profesionalmente o lo que sea, porque te toca ser madre. Y no está mal. Yo siempre he tenido claro que mi función como madre es lo más importante en mi vida, no lo tengo claro. Pero eso no quiere decir que invalide que yo quiera ser profesional, que yo quiera desarrollarme, que yo quiera ganar cierta cantidad de dinero, porque también es un tema, Jenny, me pasó mucho. Yo siempre me sentí por debajo de mi pareja porque ganaba menos, ¿sabes? Es la realidad, ¿sabes? Porque y ya ahora me siento a su nivel. Ya ahora no es el tema, no es que me crea, no es que sea nada malo, porque fue un acuerdo en que quedamos entre ambos, pero yo también quería ganar esa cantidad, ¿sabes? Yo también quería sentir que yo puedo decir en mi hogar o que mi hijo le hace falta algo y yo se lo puedo proporcionar sin tener que contar con mi pareja, ¿sabes? Y entonces yo siento que esto es un tema que aún le falta mucho por profundizarse y por darle más visibilidad. El que las mujeres cuando seamos madres no tienen por qué interrumpirnos ahí en nuestra vida, ¿no? ¿Por qué? Si cuando somos madres tenemos muchas más capacidades de negociación, de adaptabilidad, de resiliencia, ¿sabes? Entonces como que cuando ya eres madre crea una inflexión, ¿no? De que, bueno, ya no puedes hacer más nada, pero ¿por qué? Si yo estudié, yo me preparé, yo quiero seguir trabajando, quiero seguir formándome. Y creo que a Jenny le pasa a muchas, porque conozco muchas madres que están en mi situación, que se han visto obligadas a emprender porque no les quedaba otra salida, ¿sabes? Es que no, ya no es una decisión de que quiero, sino que me veo obligada a hacerlo, porque realmente el sistema no te permite que tú puedas conciliar. Yo me acuerdo, Jenny, que cuando estaba en mi trabajo presencial, muchas mañanas me llamaban de la guardería que Sofía estaba con fiebre y yo no sabía qué hacer, porque como me costaba decirle a mi encargada, mira, me tengo que ir porque mi hija está enferma y no puede ser, ¿sabes? Porque yo como madre tengo el derecho o lo que sea de que si mi hija está enferma no tener que sentirme de momento angustiada porque está enferma. Ya imagino el angustia. Y también angustiarme porque tengo que decirle a mi jefe que me tengo que ir, pues me parece demasiado, ¿vale? Y creo que todavía deberían surgir muchas más medidas y muchas más oportunidades para que las madres puedan conciliar, ¿sabes? Porque hay muchos trabajos que tú lo puedes hacer desde tu casa, pero que tu jefe no te lo permite. Entonces, Total. deberían surgir muchas más, qué sé yo, leyes, no sé cómo llamarlo, oportunidad de que si tu trabajo lo puedes hacer desde tu casa, que no te lo impidan, ¿sabes? Porque realmente le vas a ayudar a que esa madre siga desarrollándose profesionalmente, que no tronche su camino y que no se angustie, porque realmente son habilidades y son trabajos que tú lo puedes hacer perfectamente desde tu casa, no se puede ir a la oficina, ¿sabes? Y creo que Jenny nos pasa a muchas madres, te lo digo, la mayoría que conozco, estamos todas en la misma situación, la gran mayoría, que hemos emprendido porque nos hemos visto obligadas, porque el sistema no nos permite conciliar la vida familiar con porque sí, existen algunas medidas, por ejemplo, que tantas horas te la puedes descontar para que te llamen, pero ¿y si mi hijo se enferma 50 horas y no se enferma 4 horas? ¿Qué hago? Hay mucha cosa todavía que debemos desarrollar, ¿sabes? Y tanto el tema este de la pareja también, que tu pareja, porque muchas veces estamos en casa Jenny trabajando y quizás tu pareja no entiende que estás trabajando, ¿sabes? O qué sé yo, porque muchas veces me pasa, tengo que ser sincera. Vale, yo estoy trabajando, ¿verdad que estoy en mi casa? Tú me ves sentada aquí, pero yo no estoy jugando, estoy trabajando. Entonces, todavía hay mucho que trabajar, ¿sabes? Mucho que concientizar mucho tanto en el entorno laboral como familiar. El que entiendan que aunque tú estás en casa, estás trabajando, que este es tu momento de concentrarte, es tu responsabilidad, tienes que estar pendiente a tus cositas, ¿sabes? Y nosotros también tenemos que aprender también a enseñarles eso a la familia y a todos en general, porque creo que nos pasará a muchas, que como también estamos en casa, pensarán que, bueno, está en casa. No, estoy en casa, pero trabajando, ¿sabes? Y bueno, a mí me pasaba al principio, ya lo ha entendido un poco más tanto él como mi hijo, ¿no? La Sofía un poco más pequeña y por eso trato de adelantar muchísimo antes de que vengan del cole,
aunque Ujú, a veces reconozco que es difícil, ¿no? Pero bueno, yo siempre lo miro desde el punto de vista en que estoy trabajando en algo que en un futuro, ¿sabes? No muy lejano me va a dar esa libertad de yo decir, bueno, a las 3:30 tengo que recoger a Sofi, apago y hasta el otro día. Yo en ujú. algún momento va a llegar. Hay días que sí, que adelanto muchísimo trabajo y puedo ya dedicarme a ella a la tarde, pero hay días que todavía tengo un poquito más que hacer y tal. Pero bueno, para no liarme muchísimo, creo que todavía debemos trabajar muchísimo tanto en leyes que ayuden a la maternidad y a la conciliación de la mujer con respecto a estos temas y también en que la familia entienda, ¿no? Que hay que trabajar y que tiene que tener tu espacio y que hay que respetarlo. Bueno, yo lo veo así. Todavía queda mucho por trabajar, ¿vale? Estoy de acuerdo en lo que dices, porque al final esos roles son roles que hemos ido adoptando a través de la historia, ¿no? El rol de la mujer en casa, el hombre trabajando, ¿no? Esos mismos roles han hecho que hay una parte de la población que cobre mucho más y que nosotras cobremos menos y que por eso tengamos menos voz, menos votos, o al menos lo sintamos así. No, no significa que en todas las familias sea igual, pero que al menos lo sintamos así, porque evidentemente la persona que lleva la parte económica tiene un gran peso en la toma de decisiones de las unidades familiares. Esto es así, ¿no? Y claro, ¿qué sucede también? Que cuando somos madres nos llega toda una transformación vital, personal, psicológica, mental, total, que es que dejamos de ser nosotras mismas y comenzamos a cuestionarnos cosas que hasta el momento no nos habíamos cuestionado, ¿no? Y bien lo decías, es que claro, ¿por qué tengo que poner en pausa mi vida profesional para dedicarme al cuidado de los hijos? Porque al final el propio sistema, ya no una familia en concreto, sino el propio sistema hace que sin decirlo sea yo quien me tenga que quedar en casa. ¿Sabes? Sea yo quien tenga que renunciar a esa libertad, a poder decidir y a vivir la maternidad como la quieras vivir, evidentemente. Y tienes mucha razón en lo que dices, que hay muchas que se han visto obligadas a emprender. Mira, yo en este sentido tengo muy claro que emprender no es para todo el mundo. Pero desgraciadamente los discursos que hay en redes sociales es de emprende porque es lo mejor que te va a pasar en la vida, pero no te cuentan todo el proceso detrás que tú bien has contado, ¿no? Lo difícil que es, las ganas que tienes o no que tienes de estar sentada delante de un ordenador, que no a todo el mundo le gusta estar sentado en su casa trabajando delante de un ordenador y eso también es válido. Hay gente que necesita pues más estímulos, necesita pues estar en la calle, conocer otras personas, lo que sea, quitarse el pijama, lo que sea, ¿vale? Y hay personas que tampoco tienen en su casa un espacio para poder emprender. Esto también pasa. Entonces, todo eso se suma a que los cuidados en casa siguen recayendo en nosotras. Es decir, ¿quién se encarga de sentarse con los niños a hacer la tarea? ¿Quién se encarga de poner las lavadoras? ¿Quién se encarga de preparar las comidas? ¿Vale? Entonces, claro, cuando toda esa dinámica se une, el emprender desde casa, si uno no tiene una hoja de ruta clara, si uno no tiene clientes, si uno no sabe lo que tiene que hacer cada día delante de un ordenador, en el caso de los negocios digitales, pues ¿qué sucede? Que te pones a hacer las lavadoras en vez de sentarte delante del ordenador. ¿Qué sucede? Que dices, ay, me tengo que sentar a hacer una publicación en LinkedIn. Digo LinkedIn porque es la red social que has mencionado, ¿no? Ujú. En LinkedIn, ¿pero qué voy a hacer? Buah, ¿pero para qué? ¿Para que no tenga resultado como hace 3 días atrás? Pues mejor me pongo a limpiar. Entonces no tengo ganas, no me apetece, no me gusta, no hacemos absolutamente nada. Y es precisamente por eso. Uno, porque en este caso no tenemos una hoja de ruta clara, no sabemos hacia dónde va a tirar nuestro negocio. Y número dos, porque evidentemente no lo hemos priorizado, porque cuando tú priorizas una cosa, eso también lo has dicho, y es muy importante, la mentalidad no es solamente yo sí lo puedo lograr. Es de qué necesito hacer para que esto funcione. Esa es la mentalidad correcta. Porque ¿qué necesito? ¿Sentarme 2 horas en el ordenador, buscar una hoja de ruta? Pues me tengo que sentar 2 horas, aunque no me guste, a buscar una hoja de ruta para poder cambiar esas dinámicas. Y luego, pues por supuesto, la reeducación. Que estés en casa trabajando no implica que estés ni a disposición de todo el mundo, ni que en cualquier momento puedas parar, ni que es fácil perder la concentración para poner una lavadora, poner la olla para cocinar el potaje o lo que sea. No, no. Si estás sentada en casa trabajando, estás sentada en casa trabajando y concentrada. ¿Por qué? Porque si pierdes la concentración, y me imagino que en algún momento a ti te ha pasado, a mí me ha pasado muchísimo, y ya sabéis que yo tengo un niño pequeño y mi niño pequeño, pues cuando entra por esa puerta yo tengo que cerrar el ordenador porque es imposible estar 2 minutos con él, es imposible, haciendo lo que sea.
Es imposible. Claro, ¿qué sucede con esto? Tienes que reeducar a todo el sistema familiar, porque hasta ahora en su cabeza lo que tienen es que mamá ha dejado de trabajar fuera y ahora está en casa, pero no tienen el chip de mamá está en casa trabajando y no se le puede molestar. En este caso porque está trabajando, está concentrada y todo lo demás, a no ser que sea una urgencia, todo lo demás puede esperar. Entonces, claro, todo esto, si no lo sabes de antemano, son cosas que vas encontrando y que también es bonito, ¿eh? Ir descubriendo poco a poco esa parte del emprendimiento porque también vas viendo cómo vas poniendo esos límites, cómo dices por aquí sí o por aquí no, ¿vale? Pero son cosas que pasan en el emprendimiento y yo estoy de acuerdo contigo. Falta mucho que las empresas que contratan a empleadas, mujeres en edad fértil o que son madres, tengan mecanismos para mejorar o conciliar esa maternidad. Falta mucho que el sistema político y social, sin entrar mucho en debate, pero falta mucho que el sistema político y social aplique medidas reales de conciliación. Tú lo decías bien. O sea, ¿qué pasa que si mi hijo se enferma 50 horas y tengo que estar 3 semanas con mi hijo en un hospital? No, tienes 4 horas. A la quinta hora ya tienes que buscarte la vida, que no tengo red para maternar, tengo que buscarme la vida para ser. Y es verdad que una de las ventajas, luego ahora te preguntaré las cosas negativas del emprendimiento que has tenido, pero una de las ventajas que tienes es que tienes mucha disponibilidad de tiempo. Es decir, a no ser que tengas un momento muy concreto, una reunión muy concreta o que tengas una presencialidad porque digas, mira, pues de 1 a 2 va a llamar un cliente y tienes que estar disponible. Vale, pero fuera de ese tiempo, eso ya lo sabes que por lo general son ocasiones muy contadas, pero fuera de ese tiempo tienes mucha disponibilidad para reajustar tu calendario, porque al final no vas a dejar de hacer las cosas, pero sí que puedes reajustar tu calendario, ¿no? Esto que dices, pues mira, intento adelantarlo todo antes que lleguen los niños del colegio o intento levantarme un poco antes, adelantar 1 o 2 horas, eso es algo que suelo hacer yo, me levanto 1 o 2 horas cuando todo el mundo está durmiendo porque es la hora máxima de concentración y ya luego pues a dormir por la noche pues me voy a dormir, en vez de a las 11 pues me voy a dormir a las 9. ¿Vale? Para poder recuperar y tener mis horas de sueño, porque si no, como todas, no somos personas. Entonces, va un poco por aquí. Sí que me gustaría preguntarte también ¿qué, cuáles son aquellos elementos negativos que has tenido o aquellas dificultades, vamos a llamarle, o aquellos retos que has tenido que enfrentar en tu proceso de emprendimiento? Me gustaría saber cómo lo has solucionado para llegar hasta donde estás hoy. A ver, Jenny, yo te voy a ser sincera, realmente con el tema del emprendimiento, la mayoría de cosas tengo que te decir que todas son cosas buenas, ¿vale? La mayoría. Pero sí es verdad que, por ejemplo, los primeros días fueron súper difíciles porque, como yo siempre digo, todo lleva una curva de aprendizaje y hay cosas que yo no sabía hacer o que todavía, es decir, como son mis primeros clientes, todavía no sabía cómo manejarlo muy bien. Y los primeros días sentía como, madre mía, no puedo con esto, yo no quiero, que va, que no quiero emprender, yo mejor me voy a mi trabajo presencial, que yo hoy estaba bien, ¿sabes? Y esos primeros días fueron súper difíciles, tengo que decírtelo, ¿eh? Los primeros días yo decía, madre mía, qué complicado, es decir, que no era nada complicado, era mi mente diciéndome, tú no puedes con esto, esto es mucho para ti, pero no, tú luego de la semana te das cuenta que solo era eso, una curva de aprendizaje que le pasa a todos, tanto el trabajo presencial como el trabajo online y que yo luego tú lo puedes hacer, pero eso fue una de las cosas que más la curva de aprendizaje, porque yo decía, madre mía, que esto me cuesta, es que no, yo no quiero más esto, yo mejor me voy a mi trabajo allá donde estaba, que yo lo sé hacer todo y estaba bien, y no. Ya a la siguiente semana me di cuenta que, madre mía, también te estabas ahogando por gusto, no es, tú lo puedes hacer, ¿sabes? Es una de las cosas que más así, negativo así, ha sido esto la curva de aprendizaje, que ya luego tú ves que sí puedes con eso. Y bueno, todavía no me puedo, todo el tema ese de las facturas y tal, todavía en ese mundillo no he profundizado muchísimo porque apenas tengo 2 clientes, no tengo esa cantidad de facturas y tal, y recién he empezado, no te puedo decir mucho de eso. A lo mejor para la próxima invitación te comento un poco más. Pero, y otra cosa es eso, lo que te comentaba justo antes, que mi familia entendiese que ya yo, que estoy en casa, pero que no estoy en casa descansando, que estoy en casa porque estoy trabajando.
Y bueno, los primeros días sí son súper así, súper difíciles, pero ya van entendiendo. Y también me pasa una cosa, yo no tengo espacio, yo tengo un piso pequeño y mi estudio, como digo yo, está en mi salón, que todo el mundo entra y sale y tal y cual. Bueno, que entienda un poquito, ¿no? Que yo estoy trabajando, que no estoy jugando. Me costó un poco los primeros días, pero bueno, ya lo van entendiendo más. Ya cuando yo estoy aquí ya no me habla mucho o lo que sea, lo van entendiendo un poquito mejor. Pero también ha sido un poco eso de que entiendan, ¿no? Que estoy en casa, pero que mamá no está en casa descansando. O que mi esposo entienda que yo estoy en casa, pero que yo me organizo, ¿sabes? Los primeros días es súper difícil, pero ya luego tú te vas adaptando y vas organizando tu tiempo y, por ejemplo, yo sé que una hora yo me siento al ordenador y que yo no hago más nada. Lo siento por la lavadora, se pondrá en otro momento. La comida trato del día antes de dejarlo del almuerzo, o la comida, como digo, la cena, dejar para la comida. Y más o menos te vas organizando. Pero bueno, básicamente ha sido eso. Pero bueno, Jenny, por todo lo demás, súper contenta porque era realmente lo que yo... cuando alguien decía, es que cuando tú te sientas al ordenador y te pasa el tiempo, a veces se me olvida hasta que tengo que comer, ¿sabes? Y lo hago a gusto, y dices, pues realmente te sientes trabajando a gusto y esto es lo que yo quería. ¿Sabes? Entonces, realmente de cosas negativas muy pocas. Ya te digo, eso, que entiendan que yo estoy trabajando, que los primeros días la curva de aprendizaje te cuesta un poquito y sientes que no puedes, pero que tú sí puedes, pero por lo general estoy súper contenta porque era lo que yo quería, ¿sabes? Entonces, no sé si te respondí tu pregunta, es lo que me pasa. Qué bonito, me encanta. Te veo súper segura, súper suelta, con muchísima energía, con muchísima luz. La verdad es que has tenido una evolución preciosa y me alegro mucho que te vaya tan, tan bien. Una última pregunta y es que, ¿qué le dirías a esa Taimí que hace un año, año y medio, ahora no recuerdo exactamente cuándo fue que empezaste, pero a esa Taimí que comenzó a empezar a emprender, que tenía muchos miedos, muchas dudas, que no sabía si tirar adelante, que le costaba mucho, ¿qué le dirías? Que no se rinda, ¿no? Que ella no se imagina lo resiliente que siempre ha sido y que sigue siendo, que ella es capaz de todo lo que se proponga, porque una cosa que Taimi tiene que entender es que cuando ella quiere algo y se lo propone, ella lo va a lograr. Entonces, que no se siente insegura, que ella tiene muchas capacidades y que tiene que confiar y creer en ella porque lo va a lograr. Y nada, que siga luchando, que no se detenga, porque que sí, que ella puede con todo lo que se proponga. Más que nada eso, que crea en ella, que tenga confianza en ella. Qué bien, muchísimas gracias, Taimí, por acompañarnos en esta mañana. Y ¿Quieres otra decir cosa algo que te más? quería comentar, Janina, lo que habíamos hablado ya nosotras, que algo que quiero, es decir, este de emprender es decir, de manera general, tanto para las que vivimos en España como vivimos donde vivamos, es decir, hay que echarle muchas ganas, pero una cosa que yo siempre quiero servir de inspiración es a las mamis como yo, que venimos de otro país, con otras costumbres, con otra cultura, con otro sistema, porque hay que decirlo tal cual. Yo vengo del sistema socialista que es totalmente diferente al que vivo ahora mismo y que yo quiero ser inspiración especialmente para esas mami como yo, que tenemos que adaptarnos a un país nuevo, ¿no? A cultura diferente y que eso lleva a que para mí sea el doble de difícil que a una persona que vive aquí en España, ¿sabes? Porque es un proceso adaptativo y quiero decirle a todas esas mami que como yo, estamos emigrando y tenemos títulos y desgraciadamente por lo que sea no lo podemos ejercer, que no se rindan, ¿vale? Que si tienen una meta, tienen un sueño, pues que vayan a por él y que lo van a lograr. Porque si yo pude, todas podemos, ¿sabes? Y más que nada era eso. Quería dejar este bonito mensaje de darle mucho ánimo a todas las mamis como yo que hemos tenido que emigrar y que somos súper resilientes y que ahí vamos echándole ganas, ¿no? Por nuestra familia, por nuestros hijos, en mi caso, que es mi mayor inspiración. Que mis hijos se sientan tan orgullosos de mí, que yo pueda decir, bueno, tengo este dinero y puedo mantener a mi familia y puedo, qué sé yo, como lo que siempre decimos que a veces a la gente no le gusta el término este de empoderada, que yo no lo veo mal, me encanta, porque cuando uno ya llega a este momento en que tú te sientes capaz, ¿vale? Que tú tienes toda esta confianza del mundo, quiero que toda mujer se pueda sentir así, que lo experimente, es lo que más... Y bueno, y lo que te decía es que me pongo en compromiso, quiero escribir un poquito, un libro de mi historia, de cómo ha sido todo Bien. este proceso, ¿no? Quiero, esto es una meta que tengo ahí que lo quiero hacer, una meta que tengo ahí presente, contarle un poquito mi historia y más que nada eso, Jenny, que yo quiero que mi historia llegue a todas esas madres que piensan que no lo pueden lograr, pero que sí, yo estoy segura que son capaces, porque las madres somos capaces de todo. Si hemos criado a nuestros hijos, le hemos dado vida, lo hemos salvado de muchas cosas, ¿cómo no vamos a ser capaces de emprender y de lograr lo que uno quiera?
Y bueno, y gracias a ti, ¿no? Por invitarme a tu podcast. Espero que mi historia les sirva a muchas mami de, ¿no? De testimonio y de inspiración para que sigan luchando por sus sueños. Qué bonito, qué bonito. Muchas gracias, Taimí. Hemos estado, bueno, encantadas de estar escuchando toda tu historia y todas las cosas que nos tienes que decir. Y esto son cosas que pasan a madres emprendedoras. Nos vemos en el próximo capítulo. Adiós.